anterior y demás, donde se presentaban las escuelas, se hablaba muy poquito de psicoanálisis y se avanzaba, ¿no? Yo considero particularmente que bajo este concepto de salud, enfermedad o de salud como un proceso biopsicosocial, bueno, queremos darle énfasis a lo psíquico, que no sabemos muy bien qué es lo psíquico, digamos, cómo diferenciarlo, mejor dicho, 100% de lo orgánico, de lo biológico, cuestión que es imposible, y a lo social, que por ese motivo justamente Emiliano está aquí presente en algún sentido para aportarnos su experiencia y, digamos, su trabajo al respecto. La pregunta es por allí, y ahora ya te voy presentando, Emiliano. Primero, gracias por estar. Bueno, les presento entonces a Emiliano de Biase, que es licenciado en psicología, me salió el lapsus, en sociología de la Universidad de La Plata. Trabaja en el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén en el área de organización de establecimientos y tiene una especialización en diseño de políticas públicas. Emiliano, te damos la bienvenida. Como te comenté anteriormente, este es un grupo de estudiantes de tercer año de medicina en la asignatura Relación Médico-Paciente. Y bueno, en principio, comentarnos desde dónde estás y si querés agregar algo más a tu presentación, con gusto te empezamos escuchando. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, perfecto, se ve bien, se escucha bien. Bien, yo veo algunas personas, ya me había preocupado, digo, que no veía a nadie, digo, esto va a ser... No, eso es que, discúlpame, hay un tema, viste, con las cámaras, que esto es una dificultad en este tipo de clases, donde, bueno, aparece la imagen o aparece la sigla, pero por lo menos a veces les pedimos y logramos que los estudiantes, las estudiantes, cuando participan, enciendan las cámaras. Sabemos que están allí presentes, pero no hay esta retroalimentación necesaria, ¿no? Desde lo gestual y desde... No hay problema, no hay problema. Si es interesante, van a participar. Ahí, como decía Javier, mi nombre es Emiliano Di Biase. Yo soy sociólogo, estudié en La Plata, soy neuquino, estuve 10 años en La Plata y volví acá a la zona a trabajar. Trabajo hace 2 años en el Ministerio de Salud, en una dirección provincial que se llama de Organización de Establecimientos, en donde cayó, por decirlo de alguna manera, el proyecto del Centro de Salud Intercultural, que es un poco lo que Javier, junto con Martín Jiménez, me habían pedido que les comente. Mi idea, según lo que me comentaron tanto Javier como Martín, es darle una explicación que va a ser un poco breve para lo que es este proyecto, pero que sobre todo pueda servir de disparador para lo que a ustedes se les ocurra en base a la cátedra que están cursando, a la carrera que están haciendo o a las preocupaciones que ustedes tengan. Es un proyecto que es raro, que es por la cuestión intercultural, pero les voy contando un poco y de última, en base a lo que ustedes quieran, seguimos profundizando. Javier, no sé si querés agregar algo más, si no, yo por mí... No, perdón, estoy viendo porque había una colega también que iba a entrar y... No, ¿vos vas a presentar alguna imagen, algún PowerPoint? ¿Vas a compartir? Ya, tengo algunas fotos. Ajá. ¿Sabés cómo desde el Meet se puede compartir pantalla? Creo que sí. Ahí está, sí, perfecto. Bueno, entonces le vamos a pedir a los estudiantes, ¿no? Como Emiliano no nos va a ver ahora, ya nos ha visto poco, digamos, pero no, ahora nos ocultamos todos a su... vamos a escucharlo, Emiliano, en la exposición, y luego, cuando él termine de exponer las imágenes, hacemos las preguntas, ¿sí? Aquí no lo interrumpimos. Bueno,
algunas fotos como indicativas para poner un poco de cara a lo que vamos a hablar. Para que se entienda también la magnitud de ciertas cosas que pasan en relación a la salud y en dónde están pasando, porque en dónde y con quiénes. La imagen en estas cuestiones, tanto por el lugar en el que está como por la gente con la que se construye, es bastante significativo. Eso que ven ahí de techo azul en forma de media luna es el Centro de Salud Intercultural, que está ubicado en la cuenca de Ruca Choroy, que está en la cordillera a 20 kilómetros de Aluminé, unos kilómetros antes del lago de Ruca Choroy. Es un lugar hermoso y literalmente adentro de la cordillera. Ahí lo van a poder ver. Es en la cordillera, es adentro de las montañas, lo cual implica toda una dinámica rural, de veranadas e invernadas, de crianceros, de paisanos, de comunidades. La cuenca de Ruca Choroy está conformada por 2 comunidades mapuches. En la zona hay varias comunidades mapuches, 7 puntualmente, pero la que conforman la cuenca de Ruca Choroy son las comunidades de lo que se llama Epupehuén y Aigo o Ruca Choroy. Allí como que nació el proceso que dio, el proyecto en realidad, que dio forma a este hospital, en realidad centro de salud, que se inauguró a fines del año pasado, en noviembre. Yo les hago un pequeño raconto histórico. Este centro de salud que ustedes ven acá es producto de un proyecto que surgió de esas 2 comunidades, de una demanda de salud que se le hace al sistema de salud, pero se le hace a la provincia también, ubicado sobre las barreras de acceso a la salud para la población de otras culturas, ¿no? Puntualmente de la cultura mapuche. Eso que originalmente fue una demanda por una salita de salud, fue creciendo hasta tomar forma de un proyecto de hospital y o centro de salud. Eso va a ser parte de las tensiones y la discusión entre las comunidades y el sistema de salud, porque en realidad lo que va recorriendo todo el proyecto es como discusiones y negociaciones entre cómo las comunidades mapuches y el sistema de salud ven la salud en ese territorio. Voy a ir yendo y viniendo porque es un tema que al tener el componente intercultural a veces es medio complejo. Pero para que, no sé si todos son de Neuquén, los que están cursando, Neuquén es una de las provincias que tiene mayor población mapuche. En toda la provincia, la zona centro, la zona de Aluminé y Zapala tiene varias comunidades. Para que ustedes tengan una idea, el mundo mapuche está como dividido en organizaciones como de primer nivel, que son las comunidades, que tienen su lonco, sus autoridades, sus lofos, sus casas, sus territorios, y organizaciones de segundo nivel, que son las zonales. Las comunidades de Ruca Choroy pertenecen a la zonal Pehuenche, que es toda la zona de Aluminé y alrededores. En el año alrededor del 2009, esta demanda de salud empieza a crecer en un momento en donde la relación entre las comunidades y la provincia no es la mejor, y en un momento cambia la situación y se hace como un acuerdo entre las autoridades tanto de la provincia como de las comunidades de emprender procesos o proyectos juntos de distinta índole. Algunos agroganaderos, algunos de salud, algunos de educación, porque existen los EPEN, los colegios interculturales. A mí particularmente, y en realidad el Ministerio de Salud, cae lo que sería el proyecto del Centro de Salud Intercultural. Digo cae porque de alguna manera no es una temática en la que los sistemas de salud estén acostumbrados a tener como centrales. Si bien en las zonas rurales siempre hay un contacto entre los equipos de salud, los agentes sanitarios sobre todo, con las poblaciones y las comunidades, y hay un trabajo conjunto, se da de alguna manera de modo informal. Así que
Digo, esto es como para tener en cuenta. En la práctica existen situaciones de interculturalidad, pero este centro de salud intercultural es como un salto en el nivel de formalización de las propuestas. Algunos hitos como para tener en cuenta. 2009 es cuando empieza el inicio de ese proyecto, que es en principio comunitario, que trae algunas demandas de recuperación de la medicina mapuche y de solicitar respuesta a cuestiones de salud de la cuenca. Estamos hablando de poblaciones de alrededor de la comunidad de Rucachoroy, tiene alrededor de 1000 personas, y la de Pupehuen unas 500. Son de las comunidades más grandes de la provincia, entonces ahí es una situación con mucha demanda. Pero detrás de eso hay que entender que también venían demandas de tipo cultural. La zona de Rucachoroy es la zona de Pulmarí, no sé si les suena, que en los 90 fue un escenario de disputa por el territorio. Ahí se dan la recuperación, depende de quién lo cuente, pero la recuperación de las tierras que eran de estancieros pasan a ser tierras de territorio comunitario, de propiedad comunitaria. Sobre esas demandas se empieza como a construir también mucho del mito de los mapuche y los acuerdos con el sector público. Pero digo, como para tener algunos hitos. ¿Me siguen más o menos? Con que alguien me diga sí, me conformo. Sí, profe. Emiliano. Bueno, porque al principio es medio difícil de entender. Algunos hitos. 2009 empieza ese proceso que uno no es que viene hecho el proyecto como estamos acostumbrados a ver los proyectos institucionales, en el sentido de visión, misión, objetivos generales, objetivos específicos, tareas, actividades, sino que viene o llega o aparece como un proyecto más difuso, que recupera algunos elementos de la cultura mapuche, pero al mismo tiempo se va mixtando con las experiencias de las comunidades actuales en el sistema de biomedicina de la zona. Es decir, sus experiencias con los puestos sanitarios, con el hospital de Luminé, con el hospital de Zapala y alguna que otra experiencias por derivación o mayor complejidad en los hospitales de Neuquén Capital. Lo digo porque esto va a ser muy interesante o muy importante en su visión de la salud, que tiene que ver con recuperar su propia concepción de medicina y también algunas críticas a cómo son tratados o cómo son atendidos en el sistema de salud actual. Todo el tiempo van a estar jugando. Entonces va a haber un grupo que está empujando este proyecto, acompañado también por algún médico rural, algunos enfermeros, algunos productores, o sea, gente de producción, que son como colaboradores técnicos profesionales, que son facilitadores, si bien no intervienen en el contenido. En todo ese proceso va a ir dándose forma este proyecto. Yo les cuento un poco de historia, después les voy a contar la parte del proceso que me toca a mí, que es la de la inauguración, y un poco del modelo de atención y de gestión, que es lo que está arrancando ahora en breve, ya están los últimos detalles. 2009 se empieza a armar, 2013 hay un reconocimiento formal por una resolución del Ministerio de Salud, en donde reconoce un equipo de trabajo que se llama el equipo de seguimiento, conformado por 2 integrantes de cada una de las comunidades, integrantes del Hospital de Luminé y del nivel central. Ese es el equipo que tiene la misión de dar forma a ese proyecto y hacer los acuerdos necesarios para que eso inicie. Todo este proyecto se fue extendiendo, la obra se inició y durante muchos años estuvo parada, o estuvo la obra, pero lo de adentro, o sea, el proyecto, el contenido del proyecto tardó un poco más de tiempo, y finalmente en el año 2021 es donde se inaugura. Entonces, a nosotros nos toca entrar como equipo en el año 2020 con la decisión política de que eso se ponga en marcha. Ya no de que se inaugure, sino que se ponga en marcha. Entonces se da un proceso de trabajo mucho más intenso debido a la inminencia de la inauguración, que es donde empiezan a aparecer todas las tensiones
producto de la interculturalidad, tanto como de la interdisciplina. Yo estuve chusmeando ahí un poco el programa de trabajo, el programa de la cátedra, como para saber hacia dónde apuntarle, y entiendo que bueno, que la relación médico-paciente y el vínculo con el otro es algo que es central en lo que están trabajando ustedes. ¿Por qué es importante este equipo de trabajo? Porque en ese primero pequeño equipo de trabajo, que serán unas 8 o 10 personas, es donde se empieza a hacer los primeros acercamientos entre dos formas distintas de ver la salud y la medicina. ¿A qué me quiero referir? O sea, de entrada, por ejemplo, cuando uno habla de formas distintas de ver el mundo, piensa que se refiere a los grandes conceptos o a la filosofía, y muchas veces en la práctica es donde se ve. Digo, las reuniones han llegado a durar 5 o 6 horas, cuando uno está como formateado para la operatividad de las situaciones o de las reuniones. El tiempo, el ritmo, la cadencia de las conversaciones es otra. Nada, es algo muy, muy distinto, y a la vez no deja de ser vínculos humanos. Bien, comentarles, en este proceso lo que se hacía es, en vista de la inminencia de la inauguración, poder cerrar qué forma iba a tomar para ponerse en marcha. Entonces, por un lado aparece como el proyecto, que era de hospital, por eso a veces digo hospital, porque la idea original era de un hospital intercultural que tenía, por ejemplo, internación, guardia, partos, cuestiones que en nuestro sistema de salud no corresponden a efectores de esa complejidad. Para nosotros un centro es un centro de salud que dependía del Hospital de Luminé, y que iba a contar con las prestaciones propias de un centro de salud, o sea, medicina general, las visitas del Hospital de Luminé, enfermería, los agentes sanitarios, y no mucho más. Esto se convirtió en un punto de conflicto. Digo, puntualmente, o sea, el tema de la complejidad, lo que se llamaba Hospital Intercultural, en un momento pasó a llamarse Centro de Salud Intercultural, que es como termina siendo. Y en la realidad termina siendo un híbrido, porque, por ejemplo, la guardia no terminó quedando, pero sí una especie de situación de observación nocturna, en donde la medicina mapuche observa a sus pacientes. Para que ustedes tengan una idea, el proyecto cuenta con 3 grandes partes. Una parte de biomedicina, una parte de medicina mapuche, y la parte en la que sería compartida. Entonces, en la parte de medicina mapuche, que es quizás lo más nuevo, que es donde aparece una nueva concepción de la salud, del mundo y del territorio, aparece una visión en donde no está tan separado el paciente de su familia, el paciente de su territorio, o la persona de su comunidad. Aparece una visión mucho más integral, que ellos intentan que eso se quede expresado en la atención que el efector de salud hace de la comunidad. La forma propia del hospital, del centro de salud intercultural, tiene que ver con el sentido. El centro de salud se llama Rañín Quien, y que significa media luna, y tiene que ver con su apertura hacia el sol. La gran crítica de las comunidades tenía que ver con que cuando ellas eran internados o quedaban en observación en los hospitales, perdían su contacto con el sol, su contacto con la naturaleza, y eso en su forma de ver el mundo es un condicionante, es un factor de riesgo que se, o sea, desde su mirada es imposible recuperarse si uno no ve el sol. Cuestiones que van apareciendo, que en las conversaciones con la medicina más tradicional o más rígida eran difíciles que salieran. Entonces, por un lado tenemos la biomedicina con medicina general, odontología, enfermería y su dependencia de los puestos sanitarios, y la medicina mapuche, que presenta como elementos interculturales
rupturistas en distintos puntos. En el primer lugar, en la conducción del centro de salud. Hay una gran discusión entre las estructuras verticales que nosotros tenemos, o piramidales, que siempre terminan en un jefe de centro de salud o en un director de hospital, y eso se va como en degradé bajando la autoridad. La cultura mapuche tiene una forma de pensar la autoridad más colegiada. Entonces lo que proponen y finalmente se aprueba es una estructura de conducción o de co-conducción que se denomina norfelial, que está compuesto, a ver si les puedo mostrar acá. Esto es un gráfico muy rudimentario. ¿Cómo se denomina la estructura? Norfelial. Gracias. Es una estructura tradicional, un órgano tradicional de conducción. Porque acá va a aparecer una y otra vez la importancia de la circularidad, de la palabra, de los acuerdos colectivos. Es una cultura que tiene lo asambleario muy metido, que toman decisiones así, discuten así, por eso también a veces las reuniones son tan largas, ¿no? Hablan todos, es muy interesante. En este caso, ellos traen una figura que es tradicional de su cultura, que es el norfelial, que acá se va a reconvertir y se va a ser intercultural. Esa era una figura que era mapuche, propia de su cultura, y acá, mediante discusión, se reconvierte. ¿Cómo está conformada esa figura? Aparecen, acá, para mí, quizás para ustedes también, pero empieza a ser interesante porque aparece algo más que lo médico, lo exclusivamente técnico sanitario. O sea, en este proceso no estuvo conducido por médicos, no es un proceso original, alternativo, en donde un grupo de médicos plantean otra forma de hacer salud, sino que es un proceso comunitario empujado fuertemente por las comunidades y coordinado, negociado con el sistema de salud y sus cuadros técnicos, tanto médicos como administrativos y políticos también. Pero digo, acá en este norfelial, que va a ser lo que va a conducir, van a aparecer las autoridades filosóficas, una de cada comunidad, en donde se ve, queda representado cada una de las comunidades y son los responsables de cuidar el espíritu o la orientación del centro de salud. Aparecen los representantes de las autoridades políticas, conocidos también como loncos, que son los que se van a ocupar de la acción interinstitucional, el vínculo con, por ejemplo, la provincia, con las autoridades del municipio, del sistema de salud, de las instituciones de la zona, de las escuelas. Hay una cosa de gestión que va a estar ahí en los representantes de las autoridades, de las comunidades mapuches, y es donde van a ingresar nuestro jefe de zona y el director, la directora en realidad, del hospital de Aluminé. Entonces, esto en realidad es circular, no es que unos estén por sobre el otro, pero son representantes, figuras que van a aparecer. Y los otros dos cuadrantes, que quizás están más conectados con la tarea sanitaria, en donde hay un área, lo que sería un similar al área programa, dos representantes que se ocupan del extramuro, o sea, de la comunidad, de las invernadas, de las visitas a las casas, del conocimiento de la cultura, de la población, que son los purrufes se llaman. Y el último cuadrante, que es la jefatura, lo que sería para nosotros el jefe de centro. Que en este caso lo original es que es una cojefatura. Ellos le denominan huichafe, que es una especie de coordinador. Es una persona que se llama Ricardo, y el huichafe o el coordinador, el jefe de centro de biomedicina, que es una persona que se llama Fabián. Ellos van a ser como el equipo de trabajo de conducción, el equipo de conducción, por ponerlo de alguna manera. Pero acá va a tener como en el ámbito de gestión, en el ámbito de conducción, un ámbito colegiado, que eso ya es una gran diferencia respecto a los efectores de salud usuales. Desde ahí, la cojefatura es lo que va a llevar como la conducción más cotidiana de las tareas de salud. De ahí hacia abajo, el segundo gran punto, ¿me siguen más o menos? ¿Alguien se perdió? No, ¿Estamos bien? Sí, Vamos.
Digo, como primer gran punto de lo intercultural, el sistema de conducción. Como segundo punto original son el recurso humano. El recurso humano va a tener una parte que es, como en todos los sectores de salud, es decir, médicos, odontólogos, enfermeros, agentes sanitarios, y mantenimiento, limpieza, cocina, administración, estadística, donde no va a haber gran diferencia, por lo menos en la formalidad de la creación de los cargos. Lo original, ¿dónde aparece? En que las comunidades lo que piden es no cargos en términos de fuente laboral, sino reconocimiento simbólico de sus tareas de medicina rural, de medicina mapuche. Es decir, empiezan a pedir las figuras del agente de salud mapuche. Eso es totalmente nuevo. No existía un agente de salud mapuche. Lo que existía eran agentes sanitarios o médicos rurales que sabían o tenían alguna práctica por ser de la comunidad, pero se habían recibido de agente sanitario o de enfermero. Pero el sistema de salud no reconocía formalmente otro tipo de medicina, la existencia de otro tipo de medicina. Eso es un proceso arduo con la gente de recursos humanos para delimitar nuevas formas de nombrar a las personas que trabajan, ¿no? Los trabajadores del sistema. Entonces va a aparecer la figura de los agentes de salud mapuche. Va a ser gente que pasa a ser empleado del Estado, pero que su justificación de tomar el trabajo no tiene que ver con una cuestión profesional, sino con ser parte de las comunidades y conocer de la medicina y la cultura mapuche, ¿no? Y acá, si me siguen, más o menos les hago un mapa de lo que va a ser el sistema de medicina mapuche, o lo que es el proyecto. Después no tenemos muy bien claro en qué se va a ir convirtiendo, porque es una propuesta muy viva, ¿no? Que va con mucha dinámica a pesar de tener cientos de años sus fundamentos. Del recurso humano, lo que van a hacer los agentes de salud mapuche van a estar divididos en dos, como los de planta, los que van a sostener el centro de salud día a día, y los que hacen los prestadores, los que van a atender específicamente en el centro de salud o en el territorio. Estos últimos se van a llamar quimches, que ahí quizás a ustedes les suenen, son las machis, las huentuchefes, puñalchefes, son figuras propias de la atención de la salud mapuche, acostumbradas a funcionar en un ámbito comunitario, que ahora van a tener contacto con el centro de salud sin ser empleados de la provincia. Ahí hay como un tira y afloje para ser parte, pero sin terminar de ser parte. Yo sé que esta parte es medio compleja, porque es bastante distinta. Esta figura capaz que ayuda un poquito. La medicina mapuche tiene como... Yo tampoco voy a dar demasiado detalle de la medicina mapuche, porque yo no soy especialista en medicina mapuche ni soy mapuche. Lo que yo conozco es el proceso desde lo público, de una política pública de conformación de un centro de salud intercultural. Esto lo quiero aclarar también para no ser malinterpretado. 2 segundos que se me desconecta la computadora. Yo lo que quería preguntar, él dijo que la gente mapuche de salud que trabaja ahí, digamos, ¿cómo trabajan? Ad honorem, no son de la provincia, no pertenecen al sistema de salud provincial. Bien. Sí, pero en realidad hubo que generar un mecanismo para financiar esas prácticas. De los agentes de salud mapuche, algunos van a ser empleados, o sea, van a tener recibo de sueldo, van a trabajar en blanco, todas las prestaciones, pero otros, que son los quimches, que son en realidad el corazón de la medicina mapuche, la machi, la huantuchefe, consideran que lo que ellos tienen para atender a su comunidad
es un don que cuando se da se recibe algo a cambio, que es el mañú, y que aparte, por experiencias en Chile, hay como un miedo a que se burocratice su saber dentro de las estructuras que son bastante rígidas de la administración pública, ¿no? Hay que entender como que de fondo hay un vínculo entre la cultura huinca, por decirlo de alguna manera, con la cultura occidental, argentina, neuquina, y la cultura mapuche, en donde como de subordinación, ¿no? De persecución. Si bien esta no es el caso en este proyecto puntualmente, es una cuestión de co-construcción, sí hay algo aprendido en la cultura mapuche, es lo que alcanzo a entender yo, en donde su saber, lo propio de la cultura es muy reservado. Entonces, no es lo más fácil ponerse a charlar sobre el detalle de la práctica, digo, quizás deberían charlar con ellos como la fineza de la relación entre quimche y paciente, pero la verdad que ni siquiera nosotros sabemos al detalle como si sabemos de otras cuestiones. No hay manuales, no hay escritura, es una cultura que es muy oral y que aparte tiene mucho cuidado de cuánto dice sobre sí mismo a gente que no es mapuche. Entonces eso va a atravesar todo el proyecto porque bueno, a veces hemos trabajado con poca información. En otros momentos no, pero son procesos mucho más complejos que si te pones a hablar, por ejemplo, con un odontólogo sobre cuál sería su proyecto para un nuevo centro de salud. Hay una dinámica intercultural muy distinta. Pero entonces lo que se genera es un mecanismo de pago para ese grupo que se les asegura que van a cobrar de acuerdo a sus prestaciones sin tener un contrato obligado. Esto en realidad fue una sorpresa porque nosotros pensábamos que iban a ser todos de planta y el pedido de ellos fue generar un mecanismo distinto. ¿Se ve la foto ahí? La que dice Huichafe en el medio, asistencial, comunitario. Sí. Sí. El Huichafe es el coordinador de medicina mapuche, que yo les comentaba recién, que es parte de la co-conducción del centro de salud. En términos de procesos, el intercultural va a tener en su parte mapuche el proceso asistencial, que va a estar iniciado por un rol similar al de gestión de pacientes, que va a recibir y orientar a la gente, pero que ya es distinto, porque es alguien que maneja las dos culturas, que maneja los dos idiomas, que maneja las dos lenguas, que entiende la cultura mapuche y que entiende el sistema de biomedicina. Entonces va a ser quien va a recepcionar y va a ir derivando hacia la medicina mapuche o la biomedicina. Pero va a ser alguien que es de la comunidad, por lo tanto, la apuesta es que el vínculo sea de mayor fluidez para aquellas personas, por ejemplo, que no hablan castellano, o que hablan, pero hablan poco. Esa es una de las grandes críticas al sistema de salud, acá estaría resuelto de esta manera. Es orientador de la que se llama Mechan Chefe, está conectado con el KEDI, que es como una especie de asistente médico o enfermero, depende de las tareas, que es quien conoce tanto el funcionamiento del intercultural como el detalle de la atención de los quimches, que es quien va a acompañar, quien va a ir diciendo los requisitos que tiene que traer en términos de cómo venir, en qué horario, en qué predisposición espiritual, cómo llegar, ¿no? Por ejemplo, la forma de ver la atención o la salud de la medicina mapuche, por ejemplo, hace que sea muy importante el acompañante, ¿no? El ñen cuchán, que le dice, ¿no? Cuando empieza el proceso de atención, para ellos viene la persona que tiene la dolencia o la preocupación sobre su salud junto con el acompañante. Es una figura que pone palabra y que acompaña durante todo el proceso y que va a hacer referencia. Ellos lo cuentan como parte de la atención. Y finalmente, lo que serían los quimches, ¿no? Como el orientador, el asistente, el símil asistente médico y los quimches, que son los
los prestadores para el sistema nuestro. Allí hay, como los que van a iniciar, yo les comento por arriba, van a ser la figura de la Machi, que es una figura de diagnóstico más integral. Recuerden que la medicina mapuche no tiene que ver solo con la cuestión positivista de lo observable a través de análisis o de diagnóstico, de estudio o de revisiones, sino con cuestiones que son espirituales, que tienen que ver con su estar respecto a la familia, a la comunidad, a la tierra. La Machi tiene que ver más con una cuestión de diagnóstico de ese talante. Hay una figura que se llama la Huentuchefe, que es quien sabe, conoce y practica con hierbas medicinales, y que puede identificar los elementos de la naturaleza que suman al proceso de atención. Hay otra persona que hace acompañamiento de los embarazos y otro que es como una especie de acomodador de huesos. Son las figuras que van a hacer propiamente atención. Y por acá se va a marcar el proceso de asistencial dentro del Centro de Salud Intercultural. Aprovecho para mostrarles la inauguración. ¿Y cómo es la interacción entre ellos y el médico, digamos, de salud? Es como la gran pregunta, ¿no? Porque, o sea, esa embarazada, nosotros le hacemos el control tradicional de su embarazo, la evolución de ese embarazo. ¿Y qué hace el mapuche? ¿Qué hace el médico? ¿Cómo Les voy a... eso? ¿Cómo... Buenísimo. Les termino esto por arriba y si quieren nos metemos en ese punto para no dejar inconcluso. La concepción de lo que va a ser el intercultural en su parte mapuche tiene que ver con ese proceso que va de asistencial en el edificio, el proceso comunitario en donde se suma una figura que se llama las facilitadoras interculturales, Cumeas Mongen se llaman, pero son facilitadoras interculturales, que son que hacen un trabajo similar al de agente sanitario, van a hacer equipo con los agentes sanitarios, pero no en cuestiones exclusivamente sanitarias en sentido estricto, sino más integrales. Es decir, van a tomar en cuenta cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la provisión de la leña, o la llegada del agua, o cuestiones que tienen que ver con los trámites y las gestiones en instituciones donde la burocracia se convierte en una dificultad para acceder a beneficios. Y van a tener una llegada al territorio que complementa si la persona tiene una dolencia o se quiere atender por alguna cuestión en particular. Entonces tenemos por una parte lo asistencial, por una parte lo comunitario, y después la tercera esfera, que es esto que dice, que aparece como Xitrofi Mongen, o que es la esfera de los lahuenes, tiene que ver con aquellos que se encargan de la identificación de los territorios en donde están los lahuenes, hierbas o elementos que suman al proceso de atención, su resguardo, la gestión para traerlos de Chile, de otras provincias, o la producción en un invernadero dentro del propio terreno del intercultural. En este mapa bien rudimentario están las grandes líneas de la medicina mapuche en el intercultural. Después es un mundo del cual yo tampoco soy especialista, pero que es como por lo menos va a iniciar. Acá la pregunta sobre el vínculo con la medicina, en realidad también es una pregunta que se va a ir dando. Digo, no hay una pretensión de parte de este proyecto de que la medicina mapuche replique todos los procedimientos que hace la biomedicina, sino que está pensada como complemento en aquello que la biomedicina no puede responder. ¿Se entiende? En este caso, si bien la cuestión de los partos no quedó aprobada, no están equipadas las salas de parto como se quería en un primer momento, sino que esa discusión quedó para una etapa subsiguiente. Al día de hoy eso sigue pasando en el hospital de Aluminé. O sea, hay alguna complejidad en los efectores de mayor complejidad. Sí. Pero lo que va a tener ahí dentro de
del intercultural es un vínculo entre los huichafes o entre la persona que hace acompañamiento del embarazo y el médico, y el vínculo con el hospital de Aluminé. No es que vayan a reemplazar, sino que están pensados más como complemento, y además no es algo que inicia ahora, sino que muchas veces ya pasa. En los territorios donde hay comunidades, donde hay salud indígena, los agentes sanitarios y los médicos rurales ya conocen e incluso interactúan con esas personas. Entonces, no es que se vaya a replicar realmente, sino que se va a complementar. Si vos me preguntás, en la práctica, ¿cuál va a ser el protocolo? Todavía no está muy claro, en realidad. Tiene que ver más con la interacción, la conversación, y en la medida que se vaya complejizando, intervendrán el jefe de centro o los médicos del intercultural para derivar o intervenir. Bueno, no sé, más o menos quería dar un panorama y no extenderme demasiado. Entiendo que ya van 40 minutos, Javier. Entiendo que esto debe abrir más preguntas que respuestas. Si te parece, lo abrimos a preguntas, Javier. Sí, Emiliano, si querés, yo quería preguntar si no tenés una foto del interior. A ver, les muestro qué más tengo. Esta es la parte de atrás del centro de salud, que es bastante importante, porque lo que ustedes van a ver de ahí en las ventanas son los consultorios, donde hay 2 consultorios que son de medicina mapuche, el del Maqui y la Huentuchefe, que están abiertos, tienen una puerta hacia afuera que está conectado con 2 espacios que son fundamentales en la concepción. ¿Ese diseño así semicircular tiene algo que ver con la concepción de ellos de la salud, algo de eso? ¿O fue un diseño? Sí, el diseño está hecho por ellos en un taller con los arquitectos de salud. Está diseñado como media luna que se abre a la salida del sol. De hecho tiene... Acá esa media luna mira al este. Claro. Hacia atrás están las montañas, allá hasta el este, y tiene mucho vidrio. Las ventanas miran todas, digamos, al este. Hay muchas ventanas, pero muchas miran al este. Muchas miran al este. Claro. Acá va a estar conectado con 2 espacios, lo que es el rewe, que es el espacio espiritual, donde se hace la ceremonia, donde se recarga energía, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que es la ruca. Ellos ahí sí. Sí, que es un espacio con una construcción propia de la cultura mapuche y que está pensado como espacio de encuentro. La concepción mapuche, hasta donde nosotros entendemos y lo que nos van contando, tiene que ver también con la palabra, la conversación, el encuentro, y no solo con la atención. Es el espacio de circulación de la palabra, de encuentro con la familia, con la comunidad, con compañeras. Muchas de las cosas van a pasar en esa tirada de espacios, los consultorios, por lo menos en el terreno del intercultural, los consultorios, la ruca y el rewe. Después está lo que es ya el territorio o las casas y los lugares de la comunidad. Ese es el rewe. Y este es el interior de la ruca. Esa es una foto del interior, Javier. Es como el hall central, un edificio de 2 pisos. Está muy lindo. Por ahí va a quedar como cualquiera la pregunta, pero ¿qué calefacción tienen? O sea, porque la calefacción ahí es complicada y me parece que es importante. Sí, tiene una... Es el tema, porque ahí sin calefacción... En invierno ni hablemos. Todavía no pasó el primer invierno, digamos. Tiene unas calderas, tiene 3 calderas bastante potentes, pero fue todo un tema la hora eléctrica claro, es complicado. Y el mantenimiento de esas cuestiones.
Porque el gas es más caro en realidad, o sea, si fuera por gas es una fortuna. Sí, aparte no tener los sistemas armados para seccionar el gas ahí. Está bien. Bueno, ahora pregunta, Javier, si te parece. Bueno, si querés dejar de presentar, así estás vos, podés observarnos. Ahí estamos. Bueno, Emiliano, muy interesante, la verdad, lo que has compartido con nosotros. Así que bueno, vamos ahora abierta a las preguntas de los estudiantes. Quiero también darle la bienvenida a la doctora Romina Vázquez, que la invité a que participe de esta clase. Gracias, Javier, por la invitación. ¿Cómo andan? Bien. Romina nos va a acompañar también dentro de 2 o 3 clases en un tema que estamos trabajando para que ella pueda compartir con nosotros. Romina es antropóloga. Así que me pareció que le puede llegar a interesar a Romina escuchar experiencia. No me la atrevimiento de invitarla. Sí, claro. Bueno. La verdad que, Emiliano, me meto y hago una pregunta. Bueno, gracias por la invitación de nuevo. Me encantó la presentación, Emiliano. Conocía el proyecto, pero no sabía bien en qué había quedado. Así que, nada, me puse al tanto un poco en eso. Por otro lado, digo, qué complejo que es. Y es un grupo que debería ser, o es muy conocido por todos nosotros y nosotras, son los grupos mapuches, muy cercanos, para quienes vivimos acá por Río Negro, Neuquén, y sin embargo hay tantas cosas que yo sigo conociendo a través de los años, ¿no? Sigo leyendo y me sorprende la complejidad del sistema de salud, así que me encanta que hayas ahondado un poco en eso. Y tengo una consulta, ¿a qué distancia está este centro de salud con respecto a las poblaciones? No sé, Aluminé, no me ubico bien, capaz que lo mencionaste y yo llegué un poquito más tarde. Sí, está ahí a 15 kilómetros, 20 minutos, media hora de Aluminé. ¿Y cómo suele llegar la gente por lo general? Bueno, camioneta, caballo. Ajá. Porque en realidad la gente vive en la zona, o sea, las comunidades mapuches están ahí cercanas. Sí, está justo al medio en realidad, claro. Está pensado como en el límite de las 2 comunidades. Hacia atrás tenés la comunidad y el lago Rucachoroy, para quien conoce, y un poco antes está la Carrililo, porque bueno, ahí nomás. Aparte están acostumbrados a moverse con los vehículos. Como no hay nada cerca, yo creo que están acostumbrados, me parece. Sí, hay de los dos, hay algunos se mueven a caballo, otros en auto. Es que no en realidad, antes de que estuviese... Tiene que haber una, ¿cómo se llama? Una ambulancia, no sé el nombre. Alguna ambulancia, sino para que a los que no tienen movilidad que puedan acceder también. Sí, muy bien la pregunta. ¿Qué otro equipamiento, digamos? Lo que pasa es que todavía las visitas al área se deben seguir haciendo. La visita al área, Paula, es de los hospitales del interior. Suelen hacer médico general, el odontólogo, tiene un área asignada que corresponde a ese, digamos, hospital, donde ellos suelen una vez a la semana hacer esa visita, que van con la ambulancia o con algún otro vehículo, que van a alguna institución, una escuela o un salón comunitario y hacen esa tarea. Claro. Ahora supongo yo, ¿sí?, que lo deben hacer ahí en el... No sé si eso se ensambla igual, digamos. Trabaja en conjunto con el hospital de Aluminé, me imagino, ¿no? Claro. Sí, en realidad, por eso es un centro de salud intercultural. De ahí es donde está lo interesante. En esta parte del proceso, la directora del hospital de Aluminé y el jefe de zona sanitaria 2 han sido parte central. Y forman parte de la conducción del centro de salud. Esa figura que yo les mostraba del norfelial, que es tan distinta para nuestros organismos o instituciones, hay en uno de los cuadrantes donde está el jefe el jefe de zona y la directora. Entonces, si bien tiene una dependencia administrativa de la zona 2 y asistencial del hospital de Aluminé, porque es el efector de complejidad subsiguiente,
En la práctica están formando parte del diseño de las líneas generales, de las políticas institucionales. Entonces, hay participación del sistema de salud en el Centro de Salud Intercultural, pero aparte se sostienen las visitas del Hospital de Aluminé. Hay un grupo de trabajadores de salud que trabajaban en el Hospital de Aluminé cubriendo la zona de la cuenca de Ruca Choroy, sobre todo los agentes sanitarios y los choferes que manejan algunas camionetas de ambulancias, que es central, es cierto, en esta zona para moverse. Ese grupo ahora va a pasar a depender del intercultural, pero en la práctica no van a cambiar de funciones, porque ya es la gente, ya son eran los equipos de trabajo que se ocupaban de la visita al área. Exactamente, de cubrir el área esa. Claro. O sea, ahora en vez de salir el equipo del Hospital de Aluminé, vas a estar en ese centro intercultural, estarán ahí. Exactamente. Y la gente llegará a ese centro a la atención y ellos seguirán yendo a los lugares más alejados donde la gente no tenga movilidad, supongo. Así pareciera. Claro. ¿Y Bueno, otra pregunta. ¿Cómo es la toma de las decisiones por ahí? Yo sé que, o sea, eso creo que debe ser lo más difícil cuando piensan diferente o tienen otra forma de ver las cosas. ¿Quién toma la última decisión si no? Porque vos decís, bueno, hay dos que piensan, ¿y cómo se resuelve? Saben que es muy subjetivo lo que pregunto porque va a depender de cuál sea el problema, ¿no? Pero ahí quién tiene la última palabra, Ciro, con algunas cuestiones, ¿no? Yo sé que es general, pero lo que me puedas responder. Sí, y para nosotros que estamos acostumbrados a las estructuras piramidales, que uno las ve en el papel, pero que terminan haciéndose esquemas mentales, te pone bastante en cuestión. O sea, son reuniones de equipo muchas veces, y que tiene que ver más, a veces con la competencia, porque hay cuestiones que no participan todos, sino que hay uno que sabe más sobre eso, y si no, en reuniones que se giran hasta que se tome una decisión. Claro. Muchas veces en la práctica termina pasando que quienes ocupan el día a día a veces toman alguna decisión, pero la conducción se ha dado como una periodicidad de reunión para tomar las grandes decisiones. Pero bueno, esto también en teoría, después la práctica vieron que nunca es. Yo supongo que también el profesional de salud que esté ahí trabajando tiene que tener una mirada muy amplia, una formación, una capacitación en todo lo que es la medicina mapuche. Sí, tal cual. O sea, no puede ir cualquier médico ahí, me parece. Es la idea. ¿No? Mari, ibas a... No, Sí. no solo médicos, sino enfermeros, bueno, todo el equipo de salud. Sí. Sí, que en realidad lo que yo iba a decir es que una cosa es por ahí tomar decisiones en donde el tiempo da para hacer esas reuniones, y no sé si les ha pasado de tener que tomar decisiones tipo salud, así. En esos casos, ¿quién decide? En una emergencia, decís vos. Sí, tal cual. No, ahí... Todo. La paciencia, me imagino, la urgencia. Está bien, entiendo y es claro. No, o sea, es un centro de salud. También la discusión sobre el nivel de complejidad tiene que ver con la complejidad de las situaciones que se iban a atender. Entonces la mayoría de las situaciones son de baja complejidad. Cuando se presentan situaciones que son de mayor complejidad, propiamente el médico es quien va a intervenir. Ah, bien. ¿No? Y ahí no vamos a ver qué pasa, pero en realidad está pensado, está bastante consensuado en que no se va a disputar ese lugar que puede traer problemas si alguien decide sobre situaciones que afectan gravemente la vida de las personas. Claro. Solo por la cuestión intercultural. No está pensado desde ahí, sino en ese tipo de situaciones intervendrá el médico, porque ellos, en los equipos de trabajo, hay que entender que si bien es original, el proyecto tampoco es salido o sea, tampoco es caído del cielo o venido en un ovni. Es un proyecto que está hecho en base a la vida de las comunidades y las experiencias de salud, tanto de la gente de las comunidades como de los agentes de salud.
Claro. Ahí tenés, por ejemplo, un grupo de 15 personas que ya trabajan en el sistema de salud y que tienen muy internalizadas, comprendidas y ejecutadas un montón de derivaciones o de ir a buscar pacientes y bajarlos, que le dicen al hospital de Aluminé, tienen vínculos fluidos con la directora, con el médico, hay una cosa de comunicación y que un poco va disolviendo. Si bien todavía no arrancó, está ya por arrancar en breve, han pasado muchas situaciones en el medio de todas estas reuniones de preparación y armado, en donde se ha accidentado alguien ahí cerca del intercultural, o ha venido alguien con una urgencia, y se resuelve así como quizás se resuelve en otro lugar. Me parece que no está ahí tanto el key o la centralidad del proyecto, sino en las cuestiones de la atención de la baja complejidad, el vínculo con la comunidad, la apertura a algunas de las barreras del acceso a la salud, que en este caso tienen que ver con lo cultural. Quizás uno que están buenísimas las preguntas porque hablan de los miedos que uno tiene cuando aparece lo nuevo, ¿no? Y que no necesariamente va por ahí el proyecto, ¿no? No está apuntado hacia eso, sino está apuntado, por lo menos en esta etapa, hacia otro tipo de cuestiones, hacia los agentes, el complemento del agente sanitario para llegar a los territorios, el complemento de la persona de gestión de pacientes que recibe la persona y habla mapuzungún, entonces puede hablar con la viejita que tiene 80 años y no habla castellano. Digo, están pensando en escenas en donde quien ya atiende en su comunidad puede dar una mirada más integral o conectada con lo espiritual a alguien que quizás fue a Luminé y no resolvió su problema de salud. Digo, está pensado, esto es una interpretación mía, capaz que ustedes me preguntan a ella y me acuerdan, pero más como complemento, como recuperación de su medicina y complemento de la salud en la cuenca, que como una cuestión fundamentalista del sistema mapuche. Sí, no es una competencia de ver cuál es del dos saludes. Por lo menos no desde mi mirada, no pareciera ser así, claro, no se ha hablado de esa manera. De hecho, si bien es un lugar de baja complejidad, la gente se infarta igual, se puede accidentar igual, la emergencia y la urgencia puede surgir igual, y yo creo que eso se seguirá manejando como fue siempre. Actuará el médico, se derivará, se hará un traslado rápido, pero como vos decís, Emiliano, tiene que ver con otra parte, digamos, que tiene que ver más con la espiritualidad, con otras cosas que por ahí la medicina tradicional no. Claro, sí, esta es mi perspectiva. Siempre tiene que ver con quién interpreta. Tratamos de ser una medicina biopsicosocial, pero por ahí no. Tiene que ver por ahí con integrar creencias, diferentes tipos de creencias saberes y concepciones, claro. Qué lindo sería ir un día a ver cómo funciona, como espectador. Se puede gestionar. Javier puede sacar un colectivo, ¿no? Vamos, ahí sí, vamos. Tendría que poner en contacto con la gente del Lord Felial y hacerlo más adelante. Sí. ¿De Luminé si no, igualmente si uno pasea... Bueno, yo estuve muy cerca el otro día, pero no llegué hasta vas un día, te sentás en la sala de espera y observás. Claro. Entro... Es un sector público, se puede entrar con exactamente, es un sector público. Ahora, bueno, después no sería en primavera, porque el invierno debe ser duro. Claro, hay que ir en buena temporada. Bueno, ¿alguna pregunta más de alguien más? Yo te quería hacer una pregunta. No es para irme, es para avanzar. Te quería hacer una pregunta, por eso te pregunté si tenías alguna foto del interior y hablaste de los consultorios. Y en un momento hablaste de 3 sectores, biomédico, o 3 espacios creo que dijiste, biomédico, medicina mapuche y la parte compartida. ¿Eso se refleja también arquitectónicamente o los consultorios se comparten, los espacios arquitectónicos se comparten? O sea, digo, el mismo consultorio, puede entrar tanto un médico... Sí, pero hay 2 consultorios mapuches, uno que es de la Machi y otro que es de la Huantuchefe, que son un poco más grandes, tienen algunas características propias que se podría compartir, pero en realidad están pensados para esa tarea. Para ese espacio. Y por ejemplo, los consultorios mapuches tienen salida a la ruca, entonces hay
acción concreta ahí que tiene que ver con ese espacio. Claro. Pero está pensado como para ser transitado por los dos, está pensado interculturalmente. No quedó un ala mapuche y un ala de biomedicina, están mezclados. ¿En qué ala están? Las salas están mezcladas. Que la idea es que haya un diálogo entre las dos medicinas. Y lo otro, como digamos, con este transitar del 2009 que surge la idea o el proyecto hasta 2021-22, transcurrieron 10, 11, 12 años más o menos, y fue cambiando de hospital a centro, es lo que yo entendí, ¿no es cierto? O sea, arquitectónicamente tampoco está previsto para que haya salas que puedan llegar a tener internación, por lo menos de personas gestantes para parto. No solo poner los temas, sino que tengo que pensar el tiempo que me va a llevar y demás. Por eso lo empecé a armar, pero no... No, en principio no. O sea, hoy tiene salas de observación, no de internación, pero sí de observación. Bueno, y ahí esto, observación nocturna, dijiste vos. Ah, sí, sí. ¿Es como una guardia o es como alguien que está, digamos, atento a lo que sucede? No, en realidad tiene que ver con que en los procesos de atención mapuches, algunos se dan en días sucesivos, en 2 o 3 días. Entonces hay gente que, como el intercultural está pensado para la comunidad mapuche, no solo para la cuenca de Rucachoroy, sino de toda la provincia, o del país vecino, era como un elemento muy potente tener un espacio de alojamiento para quienes estén atendiendo ahí. Entonces, que fue una de las grandes discusiones, porque para el sistema de salud, un centro de salud de esas características tipo rural con internación no encajaba en ningún lado. Desde la lógica sanitaria o más médica no tenía mucho sentido, dicho sin rodeos. Pero desde la lógica más cultural, el estar ahí no solo para el turno, sino estar en contacto con ese territorio, poder ser visto al día siguiente o en la noche, de acuerdo a lo que se requiera, que de nuevo yo no soy especialista en eso, hacía que esas salas de observación, que también son de alojamiento, dada a veces las condiciones humildes de la población mapuche, no es que podían ir y venir a su casa o no tenían dónde quedarse, sino eran de ahí, hacían que ese lugar fuera central. De hecho, fue una de las grandes discusiones la sala de estancia nocturna, Jamucón, le dicen ellos. Y una más, esta sé que es media compleja, pero a ver si podés sintetizarnos un poquito. ¿Qué es Pulmarí? Porque yo lo he entendido como una región geográfica interestatual. ¿Es así? Es en el MIT de al lado ese. Ese corresponde al MIT de al lado. El próximo capítulo. No, el Pulmarí es varias cosas. Población trasandina, ¿no es cierto? O población del resto de la provincia de Neuquén. Sintéticamente, es por una cuestión política, geopolítica muy particular, me parece, ¿o no? Después que investiguemos nosotros, pero brevemente. Sí, no tengo problema, no voy a hacer nada muy loco. Porque es objetivo, en realidad. Pulmarí es una zona, es un territorio, son tierras que están ahí en la zona de Pehuenche, en la zona de y que ahí abarca más o menos Villa Pegüeña. Por ahí son territorios grandes, pero lo importante de ahí es que son terrenos que eran de propiedad privada y fueron recuperados. Ese proceso son procesos sociales muy convulsionados, o sea, son cuestiones de recuperación de tierra, de discusiones con el Estado, con la policía, entre las comunidades, que después se canaliza institucionalmente a través de la Corporación Interestadual de Pulmarí, que es un acuerdo en realidad, o la forma que se le encuentra a esa nueva realidad, en donde hay un consejo directivo que está conformado por representantes de las comunidades,
del Estado provincial y del Estado nacional. Entonces, a veces cuando se habla de Pulmarí, se habla de las tierras y a veces se habla de la corporación, que es un organismo público, interestadual, que tiene su presupuesto, que tiene su línea de trabajo ahí en la zona, que tiene que ver con los ganaderos, y que es uno de los hitos, en realidad, del mundo mapuche en Argentina y en Neuquén, porque son de las primeras experiencias de comanejo. El manejo el comanejo agroganadero, Pulmarí, experiencias previas en donde la provincia y las comunidades ensayan intentos de codirigir terrenos o actividades. Entonces, cuando el intercultural empieza a tomar forma, si bien era una demanda sanitaria, o sea, de recuperación de medicina mapuche y de respuesta de salud en general, cuando llega el momento de pensar, ellos están pensando en base a la historia una estructura de comanejo o de cogobierno. Que bueno, que fue tomada, discutida y se transformó en eso que les mostraba recién, que tiene que ver con la participación de las autoridades mapuches, filosóficas y políticas, de las autoridades sanitarias nuestras, y de cuadros más técnicos, más sanitarios. Bien. Bueno, preguntas, otras preguntas, comentarios. No. ¿Se sortea? Sí. Bien, bueno. ¿Algún comentario de alguna estudiante? ¿Qué les pareció la charla? ¿Aprendimos algo? ¿Reconocieron algo que a lo mejor ya sabían? ¿O alguien tiene una experiencia quizás porque viva en la zona o conozca? Pero a mí me gustó esto de las diferentes concepciones de salud y cómo es importante que se respeten una a la otra. Por todo esto que vimos en la bibliografía, ¿no? De las diferentes concepciones de salud, los diferentes contextos, de qué se habla cuando se habla de salud, de a qué nos referimos cuando es enfermedad, los diferentes tipos, otros términos como salud pública, atención primaria. Y está bueno, como ejemplo, en realidad eso es lo que más me quedó de esto, de que se respeten y trabajen en conjunto las diferentes concepciones de salud. Y la verdad me gustó mucho. Así que gracias. Aprovecho, gracias Sofía, aprovecho que no me lo quería quedar, pero insisto en que mi intención era comentarles un poco lo aprendido o lo visto en el proceso de una política pública que apunta al intercultural, más que contar cómo es el mundo mapuche. Creo que eso hay que planteárselos a ellos. Pero sí, desde la mirada de alguien que trabaja en el Estado, está bueno entender que la provincia de Neuquén está habitada por comunidades mapuches, y no solo en la cordillera, sino en las ciudades también. Quizás uno a veces no ve, pero porque tiene el lente puesto de que somos todos iguales. Los rasgos, los apellidos, los nombres, las calles, aparece por todos lados, y a veces cuando uno empieza a poner el ojo hay más de lo que uno suponía. Sí, también por ejemplo en los colegios se ha dado eso de la integración en algunos colegios, la integración o de la lengua mapuche o poner también la bandera mapuche. No me acuerdo en dónde, pero lo he escuchado. Sí, hay colegios. Sí, no me acuerdo, pero está bueno también. En Zapala yo tuve oportunidad de visitar una escuela primaria bilingüe. Y hay proyectos también así de escolaridad, ¿no es cierto? Bilingüe. Sí, en la zona hay también. En la zona también. Sí. Pero es verdad que es más acá en Neuquén, o sea, no sé si hay más acá en Neuquén mapuches, pero sí es más, se tiende más a tratar de integrar en la provincia de Neuquén, me parece, que en otros lugares. Por ejemplo, en Río Negro hay problemas también, por ejemplo, en el Bolsón, ahí ya me meto más en el tema mapuche, pero digo, ahí es como más, veo más conflicto, acá veo como más
en Neuquén como más intención de integrar al pueblo, por decirlo de alguna forma. En la provincia hay más experiencias como compartidas de interacción entre la provincia o los municipios y las comunidades. En otras provincias quizás el vínculo es distinto. O en otro país. Más complicado. Acá. Sí, se da en el ámbito de educación, en el ámbito de producción, en el ámbito de salud, hay distintas cuestiones de interacción. A mí me gustó, o sea, como evolución me gustó, igual ya algo sabía, digamos, porque esto salió en todos lados, o sea, el que no sabe porque no leyó nada, pero sí, era sabido y está muy bueno. Y está muy bueno que lo hayan traído acá a la charla como para verlo desde dentro, porque o a ver a alguien que sabe que estuvo ahí adentro, eso está bueno. Sí. Vos, Emiliano, ¿vos ahora dónde estás? ¿Dónde vivís? ¿En Aluminé? No, yo vivo en Neuquén. ¿Vivís en Neuquén? ¿Viajás cuando tenés que intervenir allá? Realmente en mi casa viajo casi todas las semanas. Claro. Tengo una cantidad de kilómetros recorridos. Está bueno. Sí, seguro. Está bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta así un poco más general respecto a tu profesión de sociólogo? Sí. ¿Sí? Y respecto a cómo se inserta y desde cuándo, podemos decirlo, se inserta un sociólogo o la sociología en el sistema de salud. Sí. Depende. Yo puedo responder por mi experiencia, tampoco soy muy mucho en eso. Hace poco que han abierto cargos para gente de ciencias sociales en el sistema público neuquino. Sí existe, sobre todo en el ámbito de la docencia y la investigación, está muy, muy abierto, pero qué sé yo, para mí es interesante, ¿no? Ya que lo hago yo, pero deberías preguntar a los médicos igual qué piensan de los sociólogos, pero de mi parte en realidad cuando uno se encuentra en equipos con médicos o con otras profesiones, por formación y experiencia uno intenta aportar otra parte que tiene que ver con los procesos sociales, en mi caso con las dinámicas de funcionamiento del Estado, y que las interacciones con los profesionales médicos, en este caso, pero con otros también, son muy ricas porque mirás otra cosa que es distinta. Y lo cierto es que en lo público, en lo privado también, pero sobre todo en lo público, lo sanitario está conformado por distintas profesiones o distintas disciplinas. Lo vas a encontrar, los problemas sanitarios son más, ¿cómo decir?, interdisciplinarios de lo que en la universidad nos enseñan, ¿no? Que la universidad está dividida por facultades, disciplinas, materias, cátedras, y en la realidad viene todo desordenado. Entonces, nosotros terminamos trabajando con un arquitecto, un administrador, un médico y alguien de ciencias sociales y alguien de recursos humanos para poder encarar un proceso integral. Y quizás si fuéramos todos de la misma formación se complejiza bastante. Pero bueno, también siempre depende de las personas, de las dinámicas institucionales, de un montón de cosas. Para mí sin duda ha sido importante, interesante interactuar con los médicos y con otros. Muy bien. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta más. Mónica, Romina, Doris, le estoy mencionando a los docentes que están aquí presentes en este momento y de los estudiantes. No, yo me estaba acordando cuando hablaba de la interculturalidad en Aluminé y demás, ustedes eran muy jóvenes, por ahí muchos de los alumnos no habían nacido, pero digamos en la zona de Aluminé, precisamente en la Pampa de Loncoluán, en 1978, ingresa a la comunidad mapuche un grupo religioso fundamentalista del fin del mundo, convive con la población y en un momento, en una situación de sanación,
en la cual consumieron alcohol y no sé qué otras cosas pueden haber consumido, hay una matanza y matan a una mamá, a los 2 hijos, y creo que hubo otras muertes también, porque estaban poseídos, digamos, estaban poseídos por el demonio, había que exorcizarlos de alguna manera y terminan muertos, digamos. Y acá voy a la interdisciplina también. Cuando estos, en realidad los que habían cometido los crímenes eran mapuches, de la comunidad catalán, y el juez, con la intervención de sociólogos y consulta a los demás, los declara inimputables, porque en realidad, digamos, habían sido invadidos por otra cultura, por una religión, en la cual ellos terminan haciendo algo contra su voluntad, digamos, ¿no? Y bueno, y los declaran, digamos, ese juicio fue de apertura, porque a estas personas digamos, los consideran inimputables, se hace un tratamiento psiquiátrico mal, porque se los deriva a una institución monovalente a Buenos Aires, entonces se los aleja de su comunidad, pero en realidad no los declaran culpables desde una cuestión judicial, sino los declaran locos o bajo estado de emoción violenta y demás, pero también los sacan de su comunidad. Yo creo que esto sentó un precedente dentro de salud, digamos, quienes trabajaban en esa época lo recuerdan, digamos, ¿no? Como que fue una tragedia lo que pasó en la comunidad. ¿No? Y bueno, y eso quedó justo en la misma zona, digamos, en la zona de Luminé. Sí, la matanza de Loncolván. En Loncolván. Sí. No sabía eso. Yo me acuerdo porque cuando empecé a trabajar, yo trabajaba en el Hospital Castro Rendón, y todos los años a las personas que habían derivado a Buenos Aires, hasta que se logró que las trajeran nuevamente a la comunidad, todos los años venían, se los evaluaba acá en el hospital, se pedía que los reintegraran a su comunidad y volvían a Buenos Aires, hasta que se logró que quedaran en la comunidad. Así es. También respecto a esto de la, digamos, de la imposibilidad de recuperarse dentro de la comunidad, la experiencia acá en Río Negro es la de Jerónima, ¿no? Que quedó registrada en una película, sí, donde también a Jerónima la trasladan al hospital de Roca con sus hijos, y allí, bueno, el descontextualizarlo de su cultura, digamos, genera otro tipo de patologías no previstas, digamos, ¿no? Claro, Jerónima termina muriendo. ¿Y ella sí o uno de los hijos? Ella. Ella. Es muy interesante. Bueno, si en algún momento tienen la posibilidad de conversar con alguien que sea mapuche, que sepa de medicina mapuche, es mucho más rico todavía. Pero desde nuestra mirada, muchas veces las críticas que se hacían desde el equipo de trabajo del intercultural, ancladas en la cultura mapuche, coincidían con críticas que se hacen desde sectores más críticos de la medicina o desde la sociedad, respecto a la deshumanización, respecto a la mirada de la persona como un cuerpo, o desconectado de su contexto familiar, comunitario. Hay cuestiones que si bien son de otra cultura o tienen que ver con la mirada de otra cultura, en realidad tienen que ver más con la condición humana que con otra cosa. Entonces nos encontramos con críticas que quizás no eran totalmente distintas a cuestiones que algunos pensábamos. Respecto a que, por ejemplo, no sé, dejar a alguien varios días sin ver a nadie, mirando la pared blanca, sin ver el sol, a nadie le parecía que ayudara, pero sin embargo a veces pasa.
Entonces, más seguido de lo que esperaríamos, digamos, ¿no? Siempre recuerdo... claro, y que tampoco es para hacerse sorprendido con esas cuestiones, digo, qué loco otro mundo, ¿no? Claro. Bueno, ni pensar cuando se lo vincula con cuestiones políticas o territoriales y demás, digamos que Claro. es más grave todavía, ¿no? Ahora se está reconociendo a los pueblos mapuches como dueños de la tierra, pero en realidad pensemos en la conquista del desierto y en todo lo que acarreó. Sí. Eran políticas de exterminio, no de integración. Hablar bastante de esto, de un desierto que no era desierto, ¿no? Sí, sí. Pero sería para otro momento. El mito al lado. Bueno, Emiliano, te agradecemos muchísimo tu participación. Si querés aguardarnos un minutito, a los estudiantes los despedimos. Nos vemos el próximo martes. Nos Y vemos. adiós, y quería presentarnos. Un placer. Chao, gracias. Todo muy bueno. Gracias. Gracias por